¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Domingo 21 de junio 2020. Estamos iniciando el verano. Anoche fue la entrada del verano, el solsticio de verano. Y hoy una felicitación a todos los padres responsables que dignifican la figura paterna, que asumen un rol igualitario y emancipado en las familias de nuestra actualidad. Hoy tenemos justamente una transmisión muy interesante de los padres en las adicciones. Prepara tus comentarios, prepara tus preguntas, porque sin duda es un tema que puede ser controversial para algunos, sanador para otros, polémico, pero ¿te has preguntado en el mundo de las adicciones, ya sea que estés padeciendo la enfermedad de la adicción, ya sea que estés en recuperación de la adicción, ya sea que tengas un padre en adicción o un padre en recuperación, ya sea que seas un hijo adulto de un padre alcohólico, adicto, o ya sea que tú seas el padre de un hijo, una hija que esté padeciendo la enfermedad, o que tengas una esposa o una pareja que esté padeciendo la enfermedad. Entonces, ¿cómo viven los padres? ¿Cómo vivimos los padres o los hijos el mundo de las adicciones? Normalmente hablamos de la figura materna. Muchos enfoques de modelos psicológicos, psicoterapéuticos, le dan una figura preponderante a la madre. Por supuesto, uno de estos modelos simbólicos es el modelo de Freud, donde el psicoanálisis, la figura materna juega un rol fundamental en la vida de los seres humanos. Pero yo quiero compartir que los padres también juegan o jugamos un rol muy importante en la vida de nuestros hijos en lo que respecta a las adicciones. Así que prepara tus preguntas, cualquiera que sea tu circunstancia, seas un padre con hijo, hija en adicción, seas un padre con pareja en adicción, seas un hijo de padre adicto, en fin, hagamos esto un diálogo de ida y vuelta para saber tú qué opinas y qué pudiéramos hacer en torno a este tema que es muy, muy interesante. Y bueno, mientras algunos cibernautas más se conectan, feliz Día del Padre a todos los padres de México, del mundo, a todos los padres que de alguna manera estamos inmersos en el mundo de las adicciones. Yo soy tu amigo Omar Cervantes, especialista en adicciones, egresado del Centro de Estudios Superiores Montefénix, especialista en adicciones, en recuperación de adicción, codependencia, bienestar integral y un ser humano con su historia personal, su historia de vida, comunicador, escritor, periodista, y estoy a tus órdenes. Para dar paso en lo que algunos se conectan, sabemos que es una fecha difícil,
A pesar de la sana distancia que vivimos en nuestro país, seguramente muchos están aprovechando este domingo para celebrar al Padre. Pero los que están conectados en este momento y que no están celebrando al Padre, por eso quisimos hacerlo después de la hora del almuerzo y antes de la comida para ver si tenemos una buena transmisión. Quisiera empezar leyéndoles mi artículo de esta semana en Milenio Puebla, y que dice: los padres también padecen. Al hablar de adicciones y codependencia, solemos referirnos a las madres y a las esposas de los enfermos que la padecen, quizá de manera inercial, porque Alcohólicos Anónimos fue creado por hombres y los grupos paralelos de mujeres por sus cónyuges, lo cual no quiere decir que un padre no pueda sufrir el sufrimiento de un hijo o una hija adicta o de tener una pareja con drogodependencia. Posiblemente se deba también al hecho de que el Libro Azul o Libro Grande de AA, editado en los años 30 del siglo pasado, asumía que era una enfermedad fundamentalmente de varones, aun cuando hoy en día las encuestas y estudios tienen datos de que es una patología casi similar con las féminas, en proporciones casi de 50-50, aunque aún con muchos estigmas sociales al respecto. Incluso el capítulo 9 de ese libro titulado La familia después da por hecho que la enfermedad es masculina y que el hombre de la casa debe tener paciencia y humildad para recuperar su lugar perdido en su hogar ante la decepción ocasionada por su enfermedad. Sin embargo, en el año 2020, con las cifras que hemos mencionado, afortunadamente los padres han dejado de verse exclusivamente como los causantes de la disfuncionalidad familiar y cada vez más hombres acuden a terapia o a grupos de familias para poder entender la adicción de algún familiar. Quizás la naturaleza emocional y cognitiva de hombres y mujeres, así como los roles sociales estigmatizados, a pesar de los esfuerzos por la equidad, hacen que cada uno reaccione de manera diferente ante una adicción familiar, que en mi experiencia resulta muy favorable cuando el padre desea involucrarse en el tratamiento sistémico y evolucionar para no luchar sin conocimientos contra la enfermedad. Me parece que hemos evolucionado de la cultura impositiva de porque lo mando yo al interés por entender la naturaleza de la enfermedad y aprender a poner límites firmes y amorosos, incluyendo a los padres que padecen el sufrimiento por la adicción de un familiar y cuya figura de autoridad convertida en comprensiva y empática sin perder la jerarquía dentro del orden sistémico, puede resultar un poderoso elemento para la sanación de todos, comenzando por la de él mismo. Sobre este tema, te invitamos este domingo a nuestro Facebook en vivo, en La Alegría de Vivir Sin Adicciones, y nos compartas algún testimonio de recuperación. Bueno, pues este fue nuestro artículo del jueves pasado en Milenio Puebla. Lo puedes encontrar en milenio.com, Opiniones Estados Puebla, o en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma digital www.laalegriadevivirsinadicciones.com, en nuestra plataforma de Instagram @laalegriadevivirsinadicciones, en nuestro canal de YouTube La Alegría de Vivir Sin Adicciones y en este Facebook en donde estamos transmitiendo. Rafa, muchas felicidades por el día de hoy. Igual un abrazo fuerte. Pepe, un abrazo de regreso. Mucho gusto y gracias por estar
aquí acompañándonos. Y te recordamos que estas transmisiones lo único que tienen por interés es apoyar a quien aún está padeciendo en su persona o cerca de sí mismo adicción, codependencia o alguna patología relacionada con actos compulsivos, impulsivos y obsesivos. Así que bueno, esperamos tus preguntas. Quédate a la transmisión. Al final, o ya casi para el final, vamos a tratar de hacer un ejercicio para sanar la relación con mi padre. Un ejercicio que aquí vamos a hacer, carta para sanar la relación con mi padre. Aplica para hombres, aplica para mujeres. Y bueno, si te quedas con nosotros hasta el final, lo vamos a poder hacer juntos. Si no, aquí queda el video. Lo único que te pedimos es que le des un like, un me encanta y lo compartas en tus redes sociales con alguien que pudiera necesitarlo. Efectivamente, mi querido Pepe, aceptar que hay un problema es el primer paso de la recuperación. Y bueno, entrando en materia, decía el artículo y decía al iniciar que normalmente hablamos del dolor de las madres o del rol que juegan las madres en las adicciones. Por supuesto, ya hemos hablado de ello en otras transmisiones, en el Día de la Madre, en algunos otros temas relacionados con la codependencia, pero tú te has preguntado el importante rol que juega el padre como figura en el sistema familiar en este mundo de las adicciones y su recuperación. Independientemente de las teorías freudianas o teorías del psicoanálisis que le dan una preponderancia al papel de la madre, que lo tiene, por supuesto, ¿cuántas veces en un grupo de ayuda mutua, en una clínica o en la consulta privada, cuántas veces no hemos conocido casos, testimonios llenos de resentimiento e incluso odios hacia sus padres? Gracias, mi querido Pepe. Te recuerdo también con mucho cariño y espero que sigas en este maravilloso mundo del despertar de la conciencia. Por supuesto, Gaby y Chío fueron también importantes en ese momento de esa plática. Decía entonces que ¿cuántos testimonios no hemos hablado de adictos en consumo o adictos de recuperación que responsabilizan, quizás desde una victimez extrema? Hace algunos días en Milenio también hablábamos de ser víctima o ser protagonista de una vida feliz, pero independientemente de tu grado de victimez, ¿cuántas historias no hemos escuchado en este mundo de las adicciones relacionadas con papá? Es que mi papá me abandonó. Es que mi papá me pegaba. Es que mi papá era adicto. Es que mi papá golpeaba a mi mamá. Es que mi papá, y bueno, escuchamos historias donde se le responsabiliza y se le culpa al padre. Por supuesto, esto tiene un gran camino en la recuperación. Y al final, insisto, vamos a hacer este ejercicio para tratar de sanar la relación con mi padre. Porque mi experiencia personal, tanto en la consulta de adicciones, de codependencia, como en el coach de bienestar integral, como maestro Reiki, me he llegado a percatar de la importancia que tiene la reivindicación de los individuos con nuestra figura paterna, con nuestro linaje ancestral masculino. Solamente abrazando y reconciliándonos con nuestro linaje ancestral masculino, con la figura del padre, podremos sanar alguna de estas dolencias y dejar de responsabilizar al padre de circunstancias que quizá estaban también fuera de su control y de salir de la victimez de que lo que hoy me pasa
es producto de un padre con determinadas características. Hoy debo hacerme responsable de lo que yo elijo caminar. Y en esa responsabilidad yo elijo sanar mi relación con papá. Y esto es interesantísimo cuando en el maravilloso camino de la recuperación de un adicto vemos este resignificado de la vida de un hijo, de una hija con su padre. Pero también es maravilloso a la inversa. Cuando un padre se sale, como decía el artículo, de jugar este rol del porque lo mando yo y se interesa en conocer la enfermedad de su familiar y se involucra en su recuperación. Gracias, Gloria, gracias, María Guadalupe. Un abrazo también hasta allá donde nos estén viendo. Entonces, hoy quisiera centrarme en estos dos puntos. El cómo algunos sufren de resentimiento, de una victimez extrema, por las carencias o una mala relación con la figura paterna. Pero también cómo sufren los padres que desean la recuperación de su hija, de su hijo, de su pareja, de su esposa. Porque los padres también padecen. Hemos hablado ya en otros capítulos del concepto de hijos adultos de adictos, hijos adultos de alcohólicos, donde claramente hemos hablado de las características que solemos tener quienes crecimos y vivimos en hogares donde había abuso de sustancias, alcohol u otras sustancias, o donde había alcoholismo, y de cómo eso pudo habernos afectado en nuestro despertar en la edad adulta. Y de cómo a veces inconscientemente, si no sanamos esto, volvemos a repetir el patrón y lo trasladamos a nuestra siguiente generación, a nuestra descendencia. Entonces, para hacer esta transmisión un poco más humana, además de escuchar sus testimonios o sus comentarios o sus opiniones, voy a hablar de un tema importante, lo que desde el punto de vista terapéutico le llamamos autorrevelación. Y voy a hablar de mi historia personal, por supuesto, lo que puede hacerse a través de una transmisión en vivo en una red social pública, para ejemplificar con mi propio caso, independientemente de mis conocimientos como profesional de las adicciones, porque me parece muy ilustrativo, porque en mi caminar en el mundo de la recuperación de las adicciones, he encontrado muchísimas historias como la mía, pero hoy no pretendo en este día venir a hablar desde una cumbre de conocimientos académicos o científicos, sino de compartir justo un homenaje a el rol que ha jugado mi padre en la adicción que hemos tenido en la familia. Y para ello lo voy a resumir. Quien quiera ampliar, quien quiera conocer un poco más de detalles, puede leer nuestro libro La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, que lo puedes encontrar en la plataforma de Amazon, tanto la edición impresa, sobre pedido te lo hace llegar Amazon a tu casa, o la edición digital de libro electrónico. Y lo voy a hacer de una manera muy resumida, tocando los puntos muy elementales y cuidando mucho de dar información que puede servirte
o servirle a alguien como un testimonio. Yo lo que puedo compartirles es que vengo de una familia de bebedores, donde desde que tengo uso de razón, en las celebraciones familiares, donde estaba la presencia de abuelos, tías, tíos, primos, papá, mamá, por supuesto siempre estuvo presente el alcohol, lo cual pudiera parecer normal en una cultura como la mexicana. Y sí debo reconocer que hubo años, lustros, quizá décadas, donde mi querido maestro Abel, fuerte abrazo igualmente para ti hasta allá, hasta la Sultana del Norte, hasta mi tierra de Monterrey. Gracias, emoticogni, felicidades de regreso. Entonces, reconozco que decía, hubo muchos años, décadas quizá, de una familia festiva. Entonces yo me acostumbré a vivir en este ambiente. Día del Padre, Día de la Madre, 15 de septiembre, los cumpleaños, bueno, por supuesto las Navidades eran verdaderos maratones Guadalupe Reyes. Y entonces para mí lo más normal era ver gente bebiendo. Mi padre, que aún vive, gracias a Dios, que este año llega a 81 años, gracias a Dios, lleno de salud, de fortaleza y de sabiduría sobre todo. Mi padre fue un gran bebedor. Pongo el adjetivo gran no como una virtud. Desde el punto de vista clínico, mi padre por lo menos tuvo abuso de la sustancia llamada etanol o alcohol comercialmente. Entonces, desde mi victimez, yo podría decir que yo aprendí a beber en mi casa, que mi padre me enseñó lo que es beber. Esa es una circunstancia de mi vida, por supuesto que no la puedo cambiar. Y efectivamente, yo veía la forma de beber de mi papá. Y hoy lo quiero confesar, pues muchas veces yo decía, yo quiero ser como él. Aguanta, se avienta días, se avienta maratones de 3 o 4 días. Lo recuerdo perfectamente en las épocas decembrinas, donde él decía solamente cambiamos de borrachos y él seguía en casa, se iban unas visitas, había una fiesta, se iban, regresaban o venían otras y la fiesta continuaba. Y entonces, yo que hoy, después de muchos años de trabajo personal, sé que tuve un tema muy personal con la figura paterna, con mi padre, pues por supuesto para mí esos momentos eran momentos de tener a mi padre cercano. Mi padre era bohemio, cantaba, declamaba. Y entonces para mí eso era normal. Por supuesto, a los 12, 13 años de edad, que tengo el primer contacto voluntario, personal, con el alcohol, lo hacía con este pensamiento de yo quiero ser parte del linaje de esta familia. Como dicen, y lo digo con todo respeto a mi familia y lo digo mofándome, porque el que aprende a reírse de sí mismo es porque ya lo ha trascendido, de una familia pirinola, donde toma uno y toman todos. Entonces, por supuesto, yo decía, pues yo tengo que tomar. Pues es parte de los usos y costumbres. Y digo, cuando hice uso consciente del alcohol, porque desde chavito recuerdo que a mí me daban manzanilla o me daban rompope. Entonces, yo tuve contacto con el alcohol quizá a los 8 o 9 años, con rompope, pero alcohol finalmente. Pero bueno, mi primer contacto consciente con mis cuates, con el alcohol, fue en primero secundaria a los 13 años. Tremenda borrachera.
Mi padre, por motivos laborales, fue una figura ausente por mucho tiempo, porque él tomó la decisión, y hoy sé que fue una buena decisión, que en su momento quizá tuvimos que tener adaptabilidad a esa decisión, de dejar fija a la familia en la ciudad donde habitábamos, y entonces él se iba, se trasladaba a otra ciudad, viajó por muchas ciudades del país, y entonces a veces pasaba una semana y no regresaba porque tenía mucho trabajo, a veces pasaban 15 días, a veces pasaba un mes, a veces quizá pasaban temporadas más largas. Entonces, en la parte doméstica, en la parte del diario vivir, desde los 8 años, que yo recuerde, que mi padre se dedicó a viajar y a buscar la proveeduría del hogar, lo cual aprendí de él, por supuesto, a ser un buen proveedor, a ser un padre responsable, a tratar de darle todo a sus hijos, porque yo recuerdo que mi padre siempre nos dio en sus posibilidades las mejores escuelas, el mejor sustento en todo sentido, a su capacidad, y por supuesto yo me siento un hijo privilegiado. Pero, por supuesto, pues esta figura física de pronto no existía, y estamos hablando de la época de los 70s, 80s, no había celulares, no había redes sociales, no había WhatsApp, eran teléfonos de estos de disco, concertar horas de llamadas. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Mi primer borrachera, lo que me dijo mi mamá, que fue quien me enfrentó y me castigó, esto lo va a saber tu papá. Ahora que hable o ahora que venga, se lo vamos a comentar. Y de alguna manera ahí empezó mi historia con el alcohol. A los 15 años ya para mí era muy importante el alcohol en las fiestas. Me aprendí a darme mis mañas para que mi madre no se diera cuenta, cuando se diera cuenta minimizarlo, tratar de que cuando mi padre supiera no fuera un gran tema. Pero además yo decía, bueno, pues si mi papá bebe, ¿por qué no voy a beber yo? Si mi padre venía los fines de semana y por lo menos una vez al mes, no sé si más, no lo recuerdo y no quiero exagerar los hechos, pero por lo menos una vez al mes que venía a casa el fin de semana, era una borrachera. Con los amigos, con la familia, a veces solos nosotros cinco, mamá, mis dos hermanos y yo. Entonces, para mí beber era lo más normal. Claro que el diablillo del alcohol, como dicen los alcohólicos anónimos, tenía otros planes para mí. Y a los 20 años yo ya tenía problemas serios con el alcohol, y en esta época en la que yo crecí llegué a tener contacto con otras sustancias durante mi época estudiantil. Yo vivía ya lejos de casa porque tuve la fortuna, hoy lo digo, tuve la fortuna de que mis padres me pudieron pagar mis estudios universitarios en lo que es en ese momento la mejor institución de educación superior en otra ciudad. Y entonces me voy a vivir a Monterrey. Hoy lo digo así y lo agradezco. En su momento, lo confieso, me sentí resentido porque yo pensaba que mi papá y mi mamá me querían dar un escarmiento por lo rebelde. Y entonces me mandaban lejos de la casa para estar lejos de mis cuates de la prepa, para estar lejos de la novia, de los amigos, de las amigas, y para ver si así el muchacho sentaba cabeza. Pero ¿qué creen? La enfermedad no respeta. Y al contrario, si bien siempre fui un buen estudiante, un buen hijo en general, siempre he sido un buen profesionista. Este año cumplo 33 años de trabajar de manera ininterrumpida. Bueno, me gustó tanto el alcohol, me lo marqué tanto en mis cromosomas, en mi ADN,
que desarrollé el problema. Además de otros temas familiares que no es el foro donde vamos a ventilarlos, pues entonces yo en ese momento tenía un gran resentimiento con mi padre. Y el último que me podía reclamar algo relacionado con mi manera de beber, pues era mi papá. Es más, yo ya con copas, porque me emborraché muchas veces con él, estaba esperando que él me dijera algo para echarle en cara su propia forma de beber. Pero en fin, transcurrieron los años y a los 31 años de edad, hace más de 22 años, toco fondo, alguien me pasa el mensaje, alguien me pone un límite y llego a tratamiento integral con mi psiquiatra, con mi grupo de alcohólicos anónimos y empiezo el maravilloso viaje a la recuperación. Y en ese camino hacia la alegría de vivir, como se llama este libro que escribí, como se llaman estas redes, como se llama esta plataforma, ¿qué creen? Que tuve que ponerme a mano, yo conmigo, para reivindicar la figura de mi padre. Y entender que mi padre en todos los aspectos de su vida me dio lo mejor que pudo y que él también tiene una historia y él también tiene sus circunstancias. Sin embargo, fue un trabajo de muchos años, de estar entendiendo que si bien en su momento pudo haber sido un factor, en la edad adulta yo soy responsable de mis decisiones y no puedo seguir responsabilizando a mi padre o a mi madre, o a Dios o a la vida, a las circunstancias, de la tragedia de mi vida. Como decía hace 2 semanas, o me vuelvo víctima o elijo ser el protagonista de una vida feliz. Y afortunadamente, hace 22 años, más, casi 22 años y medio, entendí mi propia enfermedad y empecé mi camino de la recuperación. Y en el camino de la recuperación vino la reparación de daños con mi papá. De mi madre ya hemos hablado, pero hoy estoy hablando de mi padre. La resignificación de mi historia con mi padre, a quien le mando un abrazo y todo mi amor, todo mi cariño, mi respeto y mi honra. A mi querido viejo. Pero ese fue un trabajo a fondo personal. ¿Y quién fue el más beneficiado? Yo. Porque me liberé de mis fantasmas, de mis demonios, de mis fantasías, de mi victimez. Y cuando dejé de culpar a los demás, comenzando con mi padre, si vieron la película de Rocky, eso es lo que Rocky le dice a su hijo. Mientras no salgas al mundo y le demuestres lo que vales, te van a acechar las sombras. Mientras sigas echándole la culpa a los demás, no vas a ser nadie. Y yo lo entendí. ¿Sabes cuántas veces en mi alcoholismo activo tenía pensamientos de resentimiento y de enojo con papá? Algunos justificados, algunos no. ¿Y sabes cuánto trabajo personal tuve que hacer para ponerme en paz con ello? No fueron meses, fueron años. Y el regalo para mí más grande, y hoy lo quiero comentar, sin hablar de la historia de mi padre, porque no me corresponde a mí, porque mi padre tiene otros 3 hijos, y cada uno tenemos nuestra propia película de él. Yo hablo de la mía. Cuando cumplía 10 años sin beber, allá por el año 2008,
participaba yo porque fue parte de mi vida y de mi recuperación y estoy eternamente agradecido a los grupos de Alcohólicos Anónimos. En el grupo de Alcohólicos Anónimos en el que yo militaba, se estilaba, como en todos los Alcohólicos Anónimos de la mayor parte del mundo, dar testimonio de cómo lo estamos haciendo para dejar de beber. Y entonces yo sumaba 10 años sin beber y decidí dar testimonio de que Dios es grande, como yo lo entiendo, si le dejo mi vida en sus manos, de que el programa de los 12 pasos funciona y de que si yo elijo puedo tener una manera diferente de vivir. Y entonces decidí dar testimonio por 10 años sin beber, en el año 2008. Y estuvieron mi padre, mi madre, en paz descanse. Mi madre se fue, esta semana cumplieron 3 años. Y la familia. Y entonces, en este testimonio, donde quienes han ido a algún evento de esta naturaleza, pues hablan los compañeros, se discute algún tema, se le da la información a gente que viene a conocer lo que es Alcohólicos Anónimos. Se utilizan estas fechas para pasar el mensaje, como dicen los Alcohólicos Anónimos, y ver si a alguien le puede interesar lo que se hace en la agrupación. Entonces, se habla de lo que es la agrupación, algunos compañeros dan testimonio, habla la familia y al final habla el que da testimonio de su cambio de vida. Pues en ese evento en el que se daba testimonio de 10 años de mi manera de recuperarme, el gran regalo para mí, ¿quién creen que me lo dio? Mi papá. Ya para entonces yo había hecho muchísimo trabajo de resignificación de mi historia con mi padre. Y entonces para mí fue maravilloso ver cuando mi padre pasa a la tribuna a hacer uso de la palabra y lo recuerdo como si fuera ayer. Le doy gracias a él y le doy gracias a Dios por ese momento. Y dirigiéndose a los compañeros que lo habían antecedido y que eran miembros de la agrupación, les dice, pues yo les quiero felicitar porque ustedes han podido derrotar una enfermedad, porque ustedes tienen la honestidad de estar hablando aquí de cómo se han recuperado. Y después de escuchar todo lo que estoy escuchando de ustedes, pues tengo que reconocer que yo tengo un problema con mi manera de beber y que yo también me declaro alcohólico y creo que es momento de empezar a cambiar. Esto fue cerca del 14 de febrero del 2008, que es donde la fecha en que yo cumplía 10 años. No recuerdo si fue el mero día o unos días antes o unos días después. Pero les quiero compartir que desde ese día hasta la fecha han pasado casi 12 años y medio. Mi padre no ha vuelto a beber alcohol. Y yo he tenido la oportunidad y el privilegio de relacionarme con mi padre de otra forma. Y hoy nos sentamos a la mesa a platicar con una buena comida, con un buen refresco, con un buen café. Y hoy quiero bendecir a mi padre. Quiero agradecerle a mi padre. Y hoy quiero compartirles a ustedes que el más beneficiado, como dice ahorita Jenik, echarle la culpa a los demás de nuestras acciones es la salida fácil. El día que yo dejé de culpar a mi padre, y hoy hablo de él porque es el Día del Padre, y a muchos factores más,
El día que yo decidí hacerme responsable de las riendas de mi vida, me sentí liberado, sanado y en paz. No me corresponde decir cómo le ha hecho mi papá. Me corresponde decirles que hoy, siendo un hijo adulto de alcohólico, doy gracias a Dios por lo que viví, porque era el plan divino que estaba establecido para mí, porque era lo que tenía que vivir para hoy poderme dedicar a lo que me dedico. Y doy gracias a Dios que mi madre vivió por lo menos 9 o 10 años de abstinencia de mi padre, después de toda una vida de haber tenido una pareja en abuso de alcohol o en dependencia de alcohol, porque no me queda diagnosticarlo yo a él. Y entonces existen los milagros. Y los hijos nos podemos sentir orgullosos de nuestros padres. Y podemos honrarlos. Y podemos agradecer lo que nos tocó vivir y lo que nos enseñaron. Pero ahora cambio el papel y me pregunto, durante los 17, 18 años que duró mi carrera alcohólica y de consumo, ¿cuánto hice sufrir yo a mi papá? Si bien es cierto, la que más se angustiaba, la que más se preocupaba, la que más sufría era mi madre, en paz descanse, porque desde los 8 años de edad, insisto, mi padre salió del hogar para buscar la proveeduría, y cuando él regresó, ya de tiempo completo, yo ya estaba fuera. Entonces digamos que desde los 8 años, mi padre y yo no hemos compartido mucho tiempo viviendo bajo el mismo techo. Sin embargo, yo hoy me pregunto, porque yo también tengo hijos, hoy, hijos adultos ya, yo me pregunto cómo le caerían a mi papá esas llamadas a las 3 de la mañana, 4, 6 de la mañana, de un hijo diciéndole lo mal que se sentía por la vida y estando completamente alcoholizado. Yo me pregunto cómo vivía mi padre esos momentos dolorosos donde se enteró de mis accidentes automovilísticos, de mis problemas. Ya no hablemos cómo vivía mi padre de los abusos que yo hacía de su chequera y de su tarjeta de crédito. Y de cómo un padre podía estar viendo que su hijo se estaba destruyendo. Y quizá no sabía, como alguna vez me dijo en tantas pláticas que hemos tenido de reconciliación, me dijo, hijo, quizá yo tuve la culpa. Te dejé volar muy joven. Desde que a los 8 años de edad te mandé al viejo continente solo por un par de meses, quizá te di alas muy chico. Y fue mi responsabilidad. Yo le decía, a ver, espérame viejo. Gracias a que me diste la oportunidad de viajar desde muy chavo. El camino lo elegí yo, no tú. Y también me decía, y bueno, posiblemente no fui el mejor ejemplo, pero también ahí mi hipótesis de victimez se viene abajo, porque tengo 3 hermanos varones, ¿y qué creen? Ninguno de ellos tiene problema de alcoholismo. Yo no sé si tengan otro tipo de problemas emocionales o mentales, pero de alcoholismo no. Entonces yo no puedo responsabilizar a papá de mi alcoholismo. Era lo más fácil. Y entonces yo me pregunto, ¿y cómo sufrió mi padre
la enfermedad de su hijo. ¿Verdad que es otro enfoque? Me siguen mucho madres de hijos o de hijas con adicción, pero tengo el privilegio de estar trabajando también con un par de padres muy comprometidos. Esta semana tuve una sesión muy padre, valga la redundancia, con el papá de una hija en adicción. Y al ver su compromiso y cómo está tomando, solo somos víctima de nuestras propias decisiones, tú eliges. ¿Dónde firmo, mi querido Pepe? 100% de acuerdo contigo. Estar viendo a este padre cómo está trabajando en involucrarse de la mejor manera, con información, con ayuda y con orientación, en la recuperación de su hija, es maravilloso. O cuando padres de familia vienen, padres varones de familia vienen conmigo a platicar sobre la adicción o sobre el abuso o sobre el uso de sustancias de sus hijos, es maravilloso. Entonces, hoy también quiero decirte, papá, como dice Timbiriche, hoy tengo que decirte, papá, gracias y perdón por todo el posible sufrimiento que te haya causado mi enfermedad durante mi actividad y después también en abstinencia en todos mis años de rebeldía. Hoy lo escribía en mi Facebook personal. No tengo más que admirarlo, porque así como fue mi héroe de chavito, hoy para mí es muestra de sabiduría y de ejemplo. Va a cumplir 81 años, enviudó hace 3, vive solo, es autosuficiente y hace bromas del confinamiento, del COVID, y se la pasa lo mejor posible. Esa es la actitud. Yo quisiera llegar a viejo así. Ayer que le mandaba yo una canción relacionada con la vejez y el Día del Padre, me decía, soy muy feliz siendo viejo. Qué bonito poder llegar a esas alturas de tu vida en paz. Gloria, efectivamente, dices bien. Desafortunadamente, no todos los padres se involucran. Por eso aplaudo a los que se involucran. Y yo puedo hablar de mi paternidad. Tengo un hijo de 24, un hijo de 21, un hijo de casi 18, 17 y medio, y un hijo de 14. Y por supuesto ya me tocó ponerles límites. Y por supuesto ya me tocó que uno o dos llegaran tomados o tuvieran alguna borrachera. Pero doy gracias a Dios que son hijos buenos, que son hombres forjándose un camino a sí mismo. Y doy gracias a que lo que yo viví me ha ayudado a dos cosas. Primero, a vivir en el desapego para entender que mis hijos no vinieron a llenar mis expectativas de vida, que no son de mi propiedad, ni tienen que cumplir lo que yo quiero. Y segundo, a que con amor firme he podido guiarlos poniéndoles límites, pero entendiendo que algún día van a ser plenamente responsables de su propia vida y destino. Y como se los he dicho a ellos en el momento en que se han hecho mayores de edad, hoy te entrego las llaves de tu vida. No quiere decir que voy a estar ajeno a ella, pero yo ya no soy el coach que está en la cancha diciéndote lo que tienes que hacer. Paso a tomar mi lugar en las gradas, en las tribunas,
para verte en el desarrollo de tu vida. Y me va a doler si hay un dolor en tu vida, como me voy a alegrar si hay un éxito en tu vida. Pero es tu vida. Entonces, para mí, hoy que ellos me celebran, al rato vendrán a casa posiblemente, a mí no me toca decir si he sido un buen padre o un mal padre. Eso ya les tocará a ellos. Y yo no espero nada de ellos, porque aprendí a vivir en el desapego. El que les debe dar las gracias soy yo a ellos, porque me eligieron como padre y me han hecho graduarme en la mejor vocación de mi vida, que es la de ser papá. Lleno de defectos, seguramente, lleno de errores, pero siempre con el gran amor de querer lo mejor para cada uno de ellos, independientemente de nuestras circunstancias, y confiando que Dios, mi poder superior, como yo lo entiendo, tiene una historia entre cada uno de mis 4 hijos conmigo. Y espero que en esa historia estemos a mano siempre. Así que bueno, hay forma de hablar de los hijos que sufrimos el alcoholismo de un padre o de una madre, pero también hay que hablar de la historia de los padres, como dicen, de los que se involucran y de los que no se involucran en la recuperación de sus hijos. Sin embargo, y para ir terminando, gracias a todos por participar, gracias por sus comentarios. Yo lo que les puedo decir es que la sanación de nuestra relación con la figura paterna es el mejor regalo que nos podemos dar. Y por ello, quisiera hacer este breve ejercicio antes de terminar para proponerte una carta. La puedes hacer aquí conmigo o la puedes hacer en tu intimidad. Aplica para hombres y mujeres, adáptalo a tu género, pero date el mejor regalo de, en este Día del Padre, abrazar tu linaje ancestral paterno masculino. Hay muchos ejercicios, voy a leer uno que me gustó. Yo, Omar Cervantes Rodríguez, en este acto de puño y letra, decreto que aquí y ahora yo honro mi linaje masculino y te honro a ti, papá. Gracias por el maravilloso regalo de la vida. Desde antes de nacer, tú co-creaste con Dios, Padre Celestial, un cordón de luz y amor de tu corazón a mi corazón para unirte conmigo. Gracias, papá. Y que Dios te bendiga. Yo coloco luz y amor a toda memoria de dolor, memorias de miedos, memorias de tristeza, de enojo y su consecuente karma en nuestras vidas. Sé que me he convertido en quien hoy soy gracias a tus aportes, buenos y malos. No soy nadie para juzgar tu historia y tu vida. Todo lo que necesite corregir y mejorar es ya labor mía. Asumo la responsabilidad
mi responsabilidad de sanarme. Me acepto y te acepto. Y sé que haré lo mejor de lo mejor con mi vida. Aquí y ahora te respeto, te reconozco, te acepto y te amo incondicionalmente, porque de ti he aprendido cómo protegerme, proveerme y cuidarme. Gracias por tu energía, papá. Yo soy responsable de lo que yo acepté e integré en mí como verdadero. Papá, reconozco que has cumplido tu labor de la mejor manera posible, de acuerdo con tus propios recursos y dando cumplimiento al contrato del alma que ambos acordamos. Me libero y te libero de cualquier sufrimiento o memoria de dolor, herencia de nuestros ancestros. Papá, agradezco todas las lecciones de vida. Padre, tu mirada me ha enseñado a ser mirada y reconocido por las personas que amo y he amado. Padre mío, tu amor es el que me ha mostrado cómo merezco ser amado. Yo asumo mi proceso y la responsabilidad de sanar con las otras personas de todo lo que haya quedado pendiente contigo. Y si hubo una carencia o algunas carencias, sé que fui yo quien te elegí así para precisamente aprender muchas lecciones de esa experiencia. Papá, gracias por la confianza para mostrar mi fuerza. Así es una certeza. Gracias. Y este decreto lo amplío a todo mi linaje ancestral, a Pedro Cervantes Roa, a Arturo Rodríguez y a todas las generaciones que hicieron posible que hoy esté aquí. Gracias por tu compañía, pásenla bien, que el verano sea mejor que el resto del año, que Dios te bendiga. Si tienes a tu padre, hónralo. Si ya se fue, hónralo también. Y si eres padre, muchísimas felicidades. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.